la reflexión a la que iba era: ¿a dónde vamos cuando soñamos? La ciencia todavía no tiene respuesta para decir a dónde vamos cuando estamos durmiendo. O sea, ¿a dónde va la conciencia humana cuando estamos durmiendo? Eso es misterioso. Entonces, si un artista se va por esta rama de investigación, tiene un propósito interno. Como pueden darse cuenta, cuando hablamos de esas funciones no motivadas que habla Levi Strauss, estamos hablando realmente de la intencionalidad de construirse hacia adentro. O sea, son las cosas que investigamos que tienen un propósito personal. Estamos todavía en ese grupo. Ahora vamos con la número 3. Expresión de la imaginación. Creo que todos cuando somos niños, y bueno, tú por la juventud extendida. Hablando de Peter Pan. Como por ejemplo, todos de niños somos imaginativos. Sí, hasta que nos empiezan a educar. Por ejemplo. Y entonces nos empiezan a educar y se nos va quitando. Y nos llevan al colegio. No, niño, eso no se hace así. Esa nube no es morada. El cielo es de este color y punto. Y punto. No se hable más. Dibújame una casita y un árbol y un sol. Y luego aquella vez con colores, no sé. De niño que le están dando en su casa. Ajá. Entonces, digamos que el ambiente social, como para que crezca la imaginación, no es precisamente el mejor. Y la expresión de esa imaginación que estábamos hablando al principio, mucha gente se cree que no es imaginativa ni es creativa, porque es que no se han dedicado a buscar cómo expresar y cómo plasmar esa imaginación, porque para no perderla tenemos que utilizarla, y muchas veces este mundo seca ese árbol, ¿no? Pana, o sea, no nos dejan existir. Llega ese perrito, levanta la pata y te dejó seco. En cuestión de meses ya está seco. Ya está seco. Claro. Entonces, ahí no va a brotar nada bueno. No. Entonces, hablando de la imaginación, de buscar la manera de contactar internamente con esa expresión para crear algo. Mira, se me vienen dos artistas a la mente. Joan Miró, que estuvo toda su vida apasionado por volver a dibujar como cuando era niño. Muy mágico. Bueno, ¿tú tienes algo que contar al respecto de cuando pudiste ver sus obras? Sí, yo vi sus obras en varias oportunidades. Bueno, vi obras aquí en el Caracas, en el Museo de Arte Contemporáneo, en los años 80, por ahí. Creo que en España, en Barcelona, España, fui a algún museo, no me acuerdo ahorita, pero sé que vi algunas obras de él allá. En la última oportunidad llegó a la ciudad de Buenos Aires la exposición de Joan Miró. Mire, gente, desde que yo entré a esa exposición, yo lo que hice fue llorar y llorar y llorar, porque cada cuadro, además que lo conocía por libro, el verlo plasmado ahí de frente y decía, wow, esto lo hizo Joan Miró, el gran maestro, fue realmente algo espectacular. ¿Y qué te generó a nivel emocional el cuadro, o sea, la obra? Para mí fue desde un principio admiración total, y yo no salí de ese shock, de esa sensación durante la hora que estuve en el museo, en ese espacio donde estaban todas las obras de Joan Miró. Hay algo que voy a atreverme a decir de manera general, ¿no? Cuando uno ve la obra de Joan Miró, uno conecta con el niño. Por supuesto que conectas con el niño, precisamente por el asombro de ver la obra. Y las dimensiones. Y las dimensiones, pero Dios, como este tipo cuadro medía 3 metros 50 por 8,70, por decirle una medida. Y en ese lienzo maravilloso pues habían 3 o 4 figuras. Joan Miró es la expresión de la imaginación. Sí. Él lo que hizo fue plasmar ese mundo interno que tenía, incluso ya siendo una persona mayor. No dejó nunca de indagar en esa imaginación y atreverse de paso a colocarlo. Sí. Y ojo que bastante que lo criticaron en el medio artístico. Y otro de los artistas que me parece que son netamente expresión de la imaginación, y que también en este caso específico hay una gran marca de la necesidad humana de la armonía, el equilibrio y el ritmo, Vasily Kandinsky. Estudiaba diseño gráfico y me mandaron a leer El punto y la línea de Kandinsky. En el espacio. En el espacio, sí. O sea, Kandinsky es esta cuestión de la composición en el espacio, level God, o sea... Sí, nivel... Y es así como, bueno, ajá, pero ¿y por qué tú haces esto? Bueno, ¿por qué? Porque esta es mi imaginación y esto es lo que yo veo y punto. Y yo quiero hacer abstraccionismo y yo no tengo que hacer nada que supuestamente exista. Como se dan cuenta, el propósito en tal caso en Kandinsky es rescatar de nuevo esa imaginación
coordinación, ese ritmo, ese equilibrio y esa armonía que indudablemente estaba en cada una de sus obras. Y por cuarta tenemos funciones ritualistas y simbólicas, que me parece un tema de por sí ya fenomenal. Personas, artistas que se ven con este propósito de conocer la simbología, de conocer el ritual a través del arte. Interesante, muy interesante. Y me viene a la cabeza, comienzo de los años 80, hice un taller en el CONAC con Monteagudo y con Posani, creo que fue, en las Torres del Parque Central, que eran sobre el amuleto y la intencionalidad que le damos. Lo que le imprimía a esta pieza, que era hecha en barro, y le hacíamos algunas inscripciones encima y luego se horneaba. Y se le podían meter piedras semipreciosas, cristales, cuarzo. ¿Y cómo funcionaba este amuleto? Era como direccionar tu mente y lo que tú deseabas a través del amuleto y pedirle al amuleto lo que tú querías. El amuleto funcionaba como un puente, como una varita mágica. Años después hice la varita mágica de Nahub Siul, que si lo leen al revés es Juan Luis. Y esa varita mágica era realmente mágica, porque tú la apuntabas a un espejo y tú decías en luna llena, en el espejo se iba a reflejar tu sonrisa. Si tu sonrisa era reflejada, era que la varita mágica tenía el poder. Definitivamente a través del arte podemos hacer cosas para nuestro subconsciente y para intencionar, para atraer cosas. Y eso también es un proceso interno. No es para que el mundo cambie allá afuera. Lo estamos haciendo por nosotros, claro, por nuestra vida y por cambiar nuestra realidad. Y es totalmente... Sí, y si cambiamos nosotros, cambia nuestro entorno. Sí. Otra cosa que quiero hablar al respecto de funciones ritualistas y simbólicas, ver en el pasado a nivel de cómo empezó el arte. Y cuando vemos cómo empezó, nos damos cuenta de que la grandísima mayoría de las obras artísticas eran rituales. Rituales de cacería. Rituales de cacería. Anhelo el ciervito. Entonces era el ciervito y una mano colocada encima del ciervito. Muy sencillo. Claro, ese ciervo es mío. Ese ciervo lo cazaré mañana. Y unas flechitas corriendo detrás del ciervito. Y arriba de la flechita, lo que pasa es que todavía no tenían lenguaje escrito, hubiesen puesto como he dicho. ¿Te imaginas? Es mío. Es mío. El ciervito es mío. Ordena ya nuestro libro Auxilio, soy artista y aprende a vivir del arte sin desvivirte en el intento. Seguimos con el siguiente punto que habla sobre las funciones motivadas del arte. Sí, primero hablamos de las que supuestamente no son motivadas, que tienen que ver con el mundo interno del creador, del artista, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a este siguiente punto, ¿no? Que se refiere a acciones intencionales, conscientes por parte de los artistas. Esto pueden ser para provocar un cambio social o criticar algún aspecto de la cultura, para transmitir una emoción o estado de ánimo específico o para abordar la psicología, para ilustrar, para comercializar, para vender, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Sí, definitivamente aquí la diferencia es que sí hay una intención de cambiar la parte externa al artista, ¿correcto? Sí. Ok, entonces aquí tenemos varios ítems, ¿no? Sí, aquí tendríamos comunicación intencionada. El arte en su forma más simple es una forma de comunicación de por sí, ¿no? Porque al hablar de expresión estamos directamente comunicando algo. Como la mayoría de las formas de comunicación tienen una intención o un objetivo dirigido hacia otro individuo, este sería un propósito motivado. Así que si tú quieres comunicar algo específico a otra persona o a la sociedad, tu arte está un poquito más orientada a las funciones motivadas, es decir, a generar un cambio, a comunicar algo para que sea escuchado. Vamos con el segundo punto de estas funciones motivadas del arte. El arte como entretenimiento. No cabe duda que el entretenimiento es algo muy específico. Tú sabes, esta gente que me da cosa porque no quisiera que la gente que dice esto dijera eso, pero las personas que están jubiladas y de repente dicen, ay, espera,
pero es que quiero hacer algo para entretenerme, para mantenerme entretenida, para distraerme, ¿no? Son personas que tienen mucho valor, muchos años de servicio, y fíjate que lo que piensan es en distraerse. Sí, la sociedad los echó a un closet. Es así, tal cual, ¿no? Y es una realidad bastante dura. A nivel psicológico, para esas personas es terrible. Sí, y para su entorno también. Y para su entorno, que lo sufren junto con ellos también. Y no cabe duda que hay una forma de interpretar el entretenimiento como distracción. Y yo creo que no debería ser así. Yo estoy más hacia que el entretenimiento es salir de tu realidad para entrar en otra. Qué interesante. La idea es que con el entretenimiento tú puedas ser observador de una realidad diferente a la tuya, ¿no? Bueno, el cine, por ejemplo. El cine es así, El tal circo. cual. El circo. Que me parece... Bueno, podemos hablar, por ejemplo, del Circo du Soleil. Porque cuando hablamos directamente del Circo du Soleil, hablamos de una puesta en escena, de maquillaje, de música, luces, trucos. Sí, hay de te todo. llevan a algo realmente... Es un arte colectiva, ojo, Correcto. ¿no? Porque no es un solo artista. Allí hay director, hay efectos especiales, visuales. Definitivamente cuando tú vas a ver al circo, ese tipo de circo sobre todo, estás saliendo por completo de tu mundo y estás entrando a otra realidad totalmente diferente. Y creo que también es más fácil entrar a esa realidad diferente cuando son tantas personas. Y también me atrevería a decir los videojuegos. Los videojuegos cada vez son más inmersivos y tú sientes realmente que estás ahí. Y adictivos. Claro. Tercer punto. La vanguardia, arte para el cambio social. Cuando una corriente artística pretende cambiar la sociedad, definitivamente estamos ante un arte con propósito externo. Se me ocurre el cubismo, porque bueno, es que a mí me apasiona este tema un poquitico, ¿no? El tema del cubismo para mí es interesante porque la mayoría de las personas que piensan cuando hablamos de cubismo, Picasso, señoritas de Aviñón. Y ya. El cuadro famoso de la guerra. Guernica. El Guernica. El Guernica. Y ya, y hasta ahí muere el cubismo, ¿no? Pero resulta que el cubismo yo pienso que viene dado por un montón de teorías, específicamente la teoría de la relatividad que años antes sería publicada por Albert Einstein. Se empieza a hablar de el objeto visto desde diferentes puntos al mismo tiempo. Eso no fue anterior a, fue justamente gracias a la ciencia, específicamente a la matemática y a la física. El cubismo toma eso y dice, ¿y qué pasaría si yo hubiera, por ejemplo, esta mesa o estas manzanas de diferentes ángulos al mismo tiempo? Y allí es donde se genera realmente el cubismo. Si bien es cierto que el cubismo revolucionó la pintura y lo que se podía representar, tiene una raíz científica que cambió para siempre la humanidad y la comprensión de la realidad. Oye, más vanguardista que eso, bueno, podríamos hablar del Renacimiento, pero creo que eso ya es como tema para otro podcast. Vamos con el punto 4. El arte como zona libre de censura. Lúzcase. Wow, el arte libre de censura. Es interesante, ¿no? Porque directamente cuando hablamos de arte, vamos a verlo como un territorio. El arte es un territorio y en ese territorio hay muchas cosas que se permiten que en otros territorios no se pueden mostrar. Sí, pero que incluso en el territorio del arte son vetadas. Claro. Por hay la una irreverencia, por ¿no? la sociedad. Es correcto. Incluso por el mismo medio, por los mismos personajes del medio, o sea, incluso por colegas, personajes que se dedican a la curaduría o a la crítica del arte, ¿no? Que dicen de uno, mira, para esto es imposible mostrar.